Hoy el título de la palabra es Honrando a Dios. Así que vamos a hablar de esto previa oración. Te invito a orar, a ti que estás siguiéndonos por las redes, a ti que estás escuchando este mensaje, que sea para honrar a Dios y para que tu vida y la mía puedan ser impactadas. Padre amado, gracias por este tiempo. Bendecimos este momento. Sabemos que en todo tú estás presente. Señor, no nos apartamos de que por tu gracia y por tu misericordia estamos aquí. Tú has dado a Jesús a morir y a resucitar por cada uno de nosotros para darnos una novedad de vida, una vida y vida en abundancia, como dice tu palabra. Gracias por todo. Dejamos todo en tus manos. Bendice los equipos, bendice el audio, bendice a los oyentes y cada corazón que se abra en esta tarde para recibir con solicitud la palabra que tiene poder, la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con esta palabra y yo quiero hablarte hoy de qué es honrar a Dios. Y hoy nos toca celebrar, porque todos los primeros domingos de cada mes celebramos lo que es las primicias. El domingo anterior, que pasó, todavía estábamos allí con algunas incertidumbres, con algunas cosas que nos venían pasando y no sabíamos cómo iba a calar en este domingo, en este primer domingo de junio, el tema de las primicias, ¿no? Pero más allá de cómo estemos o de cómo está el sistema, el mundo, Dios es fiel. Él no se detiene en las bendiciones. Entonces, las primicias y la honra a Dios tampoco se puede detener. Así que hoy que estamos en este día domingo, el primer domingo de este mes, queremos decir que vamos a honrar a Dios con las primicias. Y yo estaba leyendo en la palabra de Dios y hemos abierto, porque nosotros tenemos una especie de texto lema cuando vamos a dar las ofrendas para el Señor. Y este texto está allí en Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Y dice así: el sabio Salomón, a través de su escritura en el libro de los Proverbios, dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Cuando yo me fui a ver y a estudiar sobre la palabra primicias, entendí lo que el sabio Salomón estaba diciendo aquí. No estaba diciendo un monto, no estaba diciendo tienes que hacer o dar tu primicia con tanto, sino que lo que estaba diciendo es honrar a Dios con lo mejor, Y Él, Dios que es fiel, no se va a detener en honrarte a ti. Bueno, me fui a la definición de palabra primicias y he leído esto, que la palabra primicia define el fruto primero de cualquier cosa. Son los primeros frutos de la cosecha ofrecidos a Dios en acción de gracias. ¿Por qué? Por la bondad de Dios. Primicia literalmente significa noticia, hecho que se da a conocer por primera vez y puede entenderse como una promesa por venir. Les reitero, primicia literalmente significa noticia, hecho que se da a conocer
por primera vez y puede entenderse como una promesa por venir. Ahí se me abrió el panorama de esto. Noticia. ¿Qué noticia recibe el ser humano? En la que va a honrar a Dios, en la que va a dar luego el ánimo para dar una primicia. Evidentemente, el primer dador de la primicia fue Dios. ¿Y cuál fue la primicia que se dio? ¿Cuál fue la noticia? Lo literalmente emparentado con esta palabra. ¿Cuál fue esa gran noticia? Fue el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia. Hoy en día estamos atribulados de malas noticias, llenos de malas noticias. Ayer escuchaba en un informativo, no era un informativo, me equivoqué, era una especie de juego en un programa donde estaban personas con las preguntas y respuestas que le hacían los conductores, y una de ellas dijo, cuando uno de los conductores le pregunta si él ve informativos, y él dice: no estoy viendo informativos por mi propia salud, no tan solo emocional, sino mi salud física. O sea que ver y observar las noticias de hoy en día, a esta persona le estaba haciendo muy mal y estaba calando en su propia salud. Pero la noticia, la buena noticia que Dios nos dio, está allí en la Biblia, en Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, y dice así: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, está escribiendo el apóstol San Pablo a los romanos, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. El apóstol San Pablo dice: no me avergüenzo de la buena noticia. Y en el verso 17 dice: esa buena noticia, reitera el término, la frase buena noticia, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, por medio de la fe. Dios nos hace justos ante sus ojos, del principio al fin, por medio de la fe. No hay que más atribuirle al ser humano, solo su fe. Abrir su corazón a Dios y recibir esa buena noticia. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo vivirá, o que el justo tiene vida, como dice la traducción en la que estoy leyendo. Así que, qué importante es esto, concentrarnos en esto, en que hay una buena noticia. Esa buena noticia es el Evangelio. La buena noticia es el Evangelio de Jesucristo. Jesús vino al mundo para salvar, para redimir, para rescatar a aquellos que estaban perdidos. Vino a darnos vida, y vida en abundancia. Dice Romanos 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesucristo ha venido a darnos la buena noticia de la verdad de Dios. Qué importante es que entendamos esto. Y profundizando en esa verdad, me fui al apóstol San Pablo en la escritura a los Corintios. Él estaba escribiendo allí a la iglesia en Corinto, a los hermanos a los cuales estaban reunidos allí en la iglesia de Corinto. Así que quiero que vayas apuntando esto. Primicia es el primer fruto de cualquier cosa. Es lo que tú has logrado como algo bueno en tu vida, algo que dio un lindo fruto, y eso se lo dedicas al Señor. Lo primero, yo pienso que los papás, lo primero que damos a Dios son nuestros hijos. Se los ofrecemos a Dios. Nuestro matrimonio es ofrecido a Dios.
Nuestra empresa es ofrecida a Dios. Nuestra profesión es ofrecida a Dios. Es lo primero que logramos. Es el tesoro que tenemos en nuestras manos y que se lo estamos dando en señal, como habíamos escuchado anteriormente, en señal de agradecimiento por la bondad de Dios. Primicia es la noticia, esa hermosa noticia que se da a conocer por primera vez. Señor, yo te traigo esto como primicia. Se da a conocer por primera vez y puede entenderse como una promesa por venir. Aquellos que cosechan saben que el primer fruto va a traer otros frutos, mejores todavía. Aquellos que se reciben saben que lo primero que se recibe es el título, pero que luego van a venir tiempos mejores. Aquellos que tienen una empresa saben que cuando se abre la empresa es una cosa, es lo primero, y luego vendrán los resultados de esa empresa. Pero hay que dárselas al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Dios previamente nos dio a Jesucristo a morir y a resucitar por cada uno de nosotros. ¿Y qué es esto de la resurrección? Me fui a la palabra de Dios también allí en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 16. El apóstol San Pablo, en su escritura magnífica, este gran ministro de la palabra de Dios, dice de esta manera. Está hablando de la resurrección de Cristo. Y si no hay resurrección de los muertos, dice el apóstol, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y toda visión o todo lo que ustedes piensen es inútil. ¿Por qué? Porque todavía seríamos culpables de nuestros pecados, dice el apóstol. ¿Por qué? Porque la resurrección hace que nosotros tengamos fe en un Dios vivo y verdadero. Pero, dice el apóstol San Pablo, si no resucitó Cristo, entonces la fe de nosotros es inútil y todavía todos somos culpables de los pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Así que si yo me muero hoy y no creo en la resurrección, estoy perdido. Estoy perdido. Me voy como dice aquel tango famoso, allá en el hoyo nos vamos a encontrar. Pero los que creemos en Cristo, sabemos que no nos vamos a encontrar en el hoyo, sino que nos vamos a encontrar en las glorias celestiales. Y dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y sigue hablando en el verso 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Imagínense cuántas personas creen en dioses que se terminan con sus propias vidas, con la de ellos y con aquellos dioses con minúscula en los que creen. Verso 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Acuérdate que la palabra primicia, como habíamos leído anteriormente, es el hecho que se da a conocer por primera vez y puede entenderse como una promesa por venir. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primer fruto de una gran cosecha habla de lo que va a venir y es esa gran cosecha. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así que como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán una nueva vida. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego
todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Qué importante es esto. Y quiero comenzar con estos puntos. En primer lugar, quiero que te acuerdes de esto. Honramos a Dios con nuestros bienes. ¿En qué o por qué? En señal y en motivo de agradecimiento. Porque Él dio la primera buena noticia. En Romanos 1, versos 16 y 17, esa buena noticia es que Cristo vino a darnos esa buena noticia. Así que lo primero es que honramos a Dios con las primicias de nuestros frutos. Lo segundo es que la primera primicia la dio Dios dando a Jesucristo, Romanos 1, 16 y 17. Tercero, creemos en la resurrección, porque si no creeríamos en la resurrección de los muertos, estaríamos con una esperanza solo en esta vida física y todos estaríamos con pecados hasta que nos muramos. ¿Por qué? Porque no habría quien saque la culpa de esos pecados. No habría quien perdone esos pecados. No habría quien nos redima de esos pecados. Porque el hombre no puede redimir a otro hombre. Porque el hombre no puede absolver de pecado a otro hombre. Esos son inventos humanos. El hombre no puede dar a otro hombre lo que no tiene. Y no tiene el poder de Dios. Porque lo que tiene, el poder de Dios está intrínseco, está interno, está fijado, es en el Señor Jesucristo, aquel que vino a darnos del poder de Dios. Ahora, Él nos nutrió de ese poder, pero nosotros no podemos tomarnos atribuciones que solo Él las tiene. Y la salvación pertenece solo a Jesucristo. Por eso el apóstol San Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe, si Cristo no resucitó, nuestra fe sería inútil y todavía seríamos culpables de pecados. Y si nuestra esperanza en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero nosotros nos jugamos por una verdad. Esa es la verdad de Cristo. Verso 20 es que Cristo sí resucitó de los muertos, dice el apóstol San Pablo. Es el primer fruto de una gran cosecha. Ahí está. Lo primero, la primicia. Y la promesa por venir, una gran cosecha. Luego dice, porque todos los que mueren, sea el ser humano en sí, todos nosotros morimos porque somos hijos de Adán, de la primera creación. Pero así como la muerte entró por un hombre, la vida y la resurrección entró por Jesucristo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso dice la Biblia que pertenecemos a Cristo y por tras de Él recibimos una vida nueva. Pero el orden es este. Cristo resucita como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Porque cuando nosotros morimos, si Cristo no vino antes a buscarnos, nosotros estamos durmiendo, no hemos muerto. Estamos preparándonos para cuando Él venga a buscar esa gran cosecha. Ahora, ¿cómo se produce esa cosecha? Esa cosecha se produce porque Cristo nos dio del Evangelio Santo, nos dio esa buena noticia, nos dio esa palabra que tiene eco en lo eternal, que tiene eco en las glorias eternas. Y esa misma palabra yo la llevo a otras personas. Y cuando tú te sientas al lado de otros, vas a notar la diferencia, porque las personas están hartas, cansadas, sumidas de malas noticias. Pero cuando tú les hablas de Dios, cuando tú les das esperanza, cuando tú les hablas de que hay un reino celestial que se puede comenzar a vivir aquí en la tierra, cuando tú les hablas de que hay una verdad que conocer, un Cristo que descubrir, un amor que entender,
Cuando tú les hablas de eso, las personas salen de su, yo diría, de su inercia mental, de su muerte espiritual, y vienen a la vida espiritual, porque Cristo está allí, porque la palabra de Dios está allí, porque puedes darle una palabra hermosa, puedes decirle que Cristo les ama, que no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué más le puedes decir a aquellos con los que te sientas? Y yo me fui planeando por la Biblia y me acordé de las bienaventuranzas del Señor. Allí en Mateo 5, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de Dios les pertenece. Mateo capítulo 5, verso 3. Y de allí vienen todas las bienaventuranzas. Cuando tú te sientas al lado de alguien y les hablas del reino de los cielos, pero que aquí ya podemos comenzar a vivir, esa persona es feliz y deja la inercia y la muerte espiritual, la muerte almática, la muerte de su mirada lógica, y pasa a tener una vida de fe, una vida de esperanza. Qué hermoso, ¿no? Así que hoy puedes tener a alguien que esté necesitando de Jesús. El mensaje se da y la palabra se recibe o se deja. La gracia de Dios es un regalo. Es Jesucristo mismo venido hacia ti y hacia mí. Y que se recibe o se deja. Esa es la gracia de Dios. Así que en este día quiero que te acuerdes de esto. Honramos al Señor por su fidelidad, en primer lugar. En segundo lugar, no te olvides que la primera o la primicia, la primera buena noticia, la primicia, la dio Dios al mandar a Jesucristo a este mundo. En tercer lugar, Cristo resucitó. Esa es la razón de nuestra fe. En cuarto lugar, nuestra esperanza es eterna, no es solo para esta vida, es eterna. En quinto lugar, Él, Jesucristo, es el primer fruto, la primicia, la primera noticia. Y en sexto lugar, viene una gran cosecha. Ese eres tú. Esa eres tú. Ese soy yo. Somos parte de esa gran cosecha. Y en séptimo lugar, y cierro con esto para luego entrar a la cena del Señor. El orden siempre es así. Cristo primero. Y los que estamos detrás, la gran cosecha, venimos a esperar a nuestro Salvador para encontrarnos con Él. 7 puntos que tienen que quedar grabados en este día para tu felicidad, para la mía, para la abundancia de vida que Cristo nos da.